A propósito de nuestro tema de hoy, le preguntamos a los televidentes a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche cuál es su opinión frente al discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Pueden escribirnos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Y saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a José Fernández, es socio del Consejo de Asuntos Exteriores, ex subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos, supervisó todos los aspectos de la diplomacia comercial del Departamento de Estado en el mundo y su función también fue indispensable cuando fue elaborada la práctica de políticas de sanciones de Estados Unidos en diversos países del mundo. Bienvenido, señor Fernández, a La Noche. Encantado de estar aquí, Jess. También nos acompaña en nuestros estudios de Washington Maricruz McGowan, estratega republicana, representante ante la Conferencia Nacional Republicana, y también desde la capital de los Estados Unidos, el señor Michael Shifter, el presidente del Diálogo Interamericano. Sus artículos han sido publicados en medios como el New York Times, Foreign Policy, The Washington Post y Los Angeles Times. A todos, bienvenidos. Son nuestro panel de invitados. Y quiero comenzar con usted, señor José Fernández, preguntándole por este discurso del Estado de la Unión. Escuchamos al presidente Barack Obama tratando desesperadamente de mostrarle a la ciudadanía, a los Estados Unidos, que como sea va a sacar adelante sus propuestas de gobierno, aun si tuviera que enfrentarse al Congreso de los Estados Unidos. ¿Esto qué fue? ¿Un desafío a los republicanos? Yo creo que no, yo creo que él empezó hablando de que es necesario llevar a cabo la cooperación para ir adelante en cualquier legislatura, incluyendo en Estados Unidos. Y este ha sido un año bastante difícil para los republicanos y los demócratas. Entonces él empezó recordando que han habido diferencias importantes, pero que al fin y al cabo la economía norteamericana, aunque ha sido algo bastante lento, sí ha ido mejorando. Y entonces lo que dijo fue, señores, vamos a hacer algo juntos, pero si no, pues voy a tratar de hacer lo que se pueda. La realidad es que está bastante limitado en lo que puede hacer y él quisiera, si pudiera, tener la cooperación de las cámaras. Señora McGowan, ¿cómo tomaron los republicanos el discurso del presidente Obama? ¿Realmente fue un discurso conciliador, llamando a la integración, o por el contrario creen ustedes que marcó una diferencia? Para ser honesta, de todos los discursos que él tuvo, este fue el que tenía el más tono conciliatorio, lo que abre la puerta para que trabaje con el Congreso republicano. Eso me gustó mucho y a mucha gente. Ahora, yendo a otros puntos, ese discurso era muy parecido a los discursos de otros años, porque en otras palabras, los mismos problemas que teníamos el año pasado y los años anteriores de su gobierno, los seguimos teniendo ahora. O sea, la población puede ver que realmente muy poco se hizo. Algo bueno que hizo el presidente es ponerle una cifra a la subida del salario mínimo, los $10.10. O sea, lo hizo más real y eso es algo muy importante para el grupo de gente que está en ese estrato económico. Pero por otra parte, por ejemplo, cuando habló por gobernar, si es necesario, con decretos ejecutivos, no dijo nada de hacer lo mismo con el problema de las deportaciones, por ejemplo. Las deportaciones podrían pararse, reducirse solamente a las personas que tienen un récord criminal. Él puede sacar un decreto ejecutivo, pero no lo hizo, no lo dijo, o sea, tampoco nadie sabe si lo va a hacer y como no lo mencionó, no lo creo. Lo bueno de inmigración, veamos la inmigración, habló muy poco de inmigración, pero lo bueno es que alentó a los demócratas y a los republicanos a pasar la legalización, lo que quiere decir que se refirió a la pelea que hay en este momento en el Congreso entre los republicanos y los demócratas. Los republicanos quieren una legalización, pero sin especificar un camino a la ciudadanía. Y los demócratas no quieren escuchar nada a no ser que haya un camino a la ciudadanía. Y el presidente dijo anoche, vámonos por una legalización, o sea, más o menos de nuevo en un tono algo conciliatorio, muy velado, digamos, pero con los republicanos. Yo diría, en resumen, esas fueron las partes. Y algo que me sorprendió mucho, no dijo nada sobre la deuda. El problema más serio que tenemos sobre la economía no lo mencionó ni dijo cómo va a resolver ese problema.
Señor Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, ¿qué tanto poder puede tener en este momento el presidente de los Estados Unidos para gobernar vía decreto, para sacar adelante sus propuestas sin necesidad de tener el respaldo del Congreso? ¿Realmente este es un escenario posible? Bueno, él es el escenario real y creo que el presidente Obama reconoce la situación perfectamente. Creo que el discurso refleja la situación actual, que es un presidente que nivel de popularidad, nivel de apoyo ha bajado en los 40s. Y obviamente está muy con un impasse con el Congreso, hay un parálisis en Washington. Entonces creo que, dado esas circunstancias, creo que proyectó un gran optimismo, que él llamó el 2014 como un año de acción, que va a ser un año de acción. Y si uno lo piensa bien, es un año clave para el presidente Obama, para su legado, lo que puede dejar como presidente de Estados Unidos. Porque después de este año, creo que ya estamos entrando en la lógica dinámica de la próxima campaña presidencial. Entonces yo creo que lo que se puede lograr es muy importante. Él reconoce sus límites, creo que el discurso refleja esto, pero al mismo tiempo mostró comprometido con algunas medidas que él está dispuesto a tomar por decreto, por acción ejecutiva. El problema es que por lo menos para un tema central, el tema migratorio, él no puede lograr una reforma comprensiva a través de una decisión ejecutiva. Él necesita el Congreso. Tiene que dar un acuerdo con un paquete. Entonces, si bien es cierto que puede gobernar a través de decretos, esto no es un legado muy grande. Lo que es un legado muy grande, porque no son permanentes. El próximo presidente puede cambiar cualquier decreto presidencial. Lo que sería su gran legado es un tema migratorio y él creo que está dispuesto a jugarse para esto, pero para esto necesita la cooperación con el Congreso, con los republicanos. Si no, no lo va a lograr y yo creo que es fundamental para él y para su legado. Su discurso no fue el enfrentamiento para nada, creo que fue bastante conciliador y creo que con un buen tono. Pero no va a ser fácil y creo que él reconoce que no va a ser fácil. Si él logra levantar su nivel de apoyo a casi 50%, sería realmente un gran respaldo y ayudaría mucho. Y creo que, como dijo el secretario Fernández, está apostando que la economía ayude. Si la economía realmente mejora en 2014, esto lo puede hacer posible gobernar de manera más eficaz. Ahora, el señor José Fernández, leyendo entre líneas a Barack Obama, la paciencia del presidente parece haberse agotado, sobre todo en los temas en los que necesita el acuerdo del Congreso. Recordemos el año pasado, la parálisis federal, museos, oficinas federales completamente cerradas, justamente porque demócratas y republicanos no se ponían de acuerdo en materia económica. ¿Cree usted que no va a tolerar la Casa Blanca este año que también se juegue de alguna forma con los intereses prometidos a los estadounidenses, por lo menos en la campaña demócrata? El presidente Obama, su naturaleza es conciliador, ya sea en política externa o en política doméstica, siempre quiere dialogar. Es alguien que cree que si las dos partes se sientan en la mesa pueden llegar a un acuerdo. Y el hecho es que, hablando de decretos ejecutivos, el presidente Obama ha promulgado menos decretos ejecutivos después de 5 años en el poder que cualquier otro presidente, incluyendo el presidente Reagan, los dos presidentes Bush y el presidente Clinton. Entonces, no es algo que él quiere hacer. Y él se da cuenta que tiene un efecto limitado y que, como dijo el señor Shifter, es algo que se puede revocar con un nuevo presidente. Entonces, yo creo que él va a corto plazo, por lo menos, continuar tratando de llegar a un acuerdo. Yo, por ejemplo, pienso que en el tema de migración se puede llegar a un acuerdo. Si alguien se pone a ver cómo están los dos lados, no hay gran diferencia. Entonces, yo creo que su primera opción siempre va a ser dialogar y si no va a tener que buscar la manera, pero es algo que está claro, no lo quiere hacer y solamente lo va a hacer si es el último recurso que le queda. ¿Y en qué temas, señor Fernández, creería usted que de pronto no se llegue a un acuerdo y sí veamos un decreto firmado? Yo creo que, por ejemplo, no creo que a corto plazo se va a llegar a un acuerdo
sobre el salario mínimo. Es algo que va en contra de la filosofía republicana de que ellos piensan que aumentar el salario mínimo reduce el empleo. La posición de los demócratas es totalmente diferente, que hay que asegurarse de que las personas que trabajan en el más bajo rango de nuestra economía y trabajan pueden salir de la pobreza. Y ahí yo creo que eso va a ser un tema bastante cálido, es un tema que por ahora yo pienso que no se va a poder resolver en el Congreso, y por lo tanto yo creo que él se dio cuenta de que eso no iba a ser posible y sacó el decreto que solamente va a afectar a algunos cientos de miles de norteamericanos. Si se aumentara el salario mínimo norteamericano por ley, afectaría a 17 millones de personas. Con un decreto ejecutivo estamos hablando de cientos de miles de norteamericanos. Entonces el efecto es menor y es algo que en lo posible él no va a querer hacer. ¿Usted qué opina, señora Maricruz McGowan? Bueno, estaba viendo precisamente las estadísticas de cuánta gente se vería afectada, se beneficiarían o no, y no es tanto, realmente son solo como 2 millones de personas que ganan el salario mínimo, eso es todo. Y cuando él dijo del decreto, realmente se refería a las personas que tienen contratos con el gobierno. Si es contratos con el gobierno, entonces la cifra es mucho menor. Es como más o menos 500,000 de personas a lo más. Según había dos estadísticas, una decía 360,000, otra decía 400,000. Los 2 millones se refiere si el Congreso trabaja con él y se pasa el salario mínimo en general, no solamente para las personas que trabajan en contratos con el gobierno. Ahora, yendo al concepto mismo del salario mismo, el problema o digamos la idea que tienen los republicanos sobre qué problema tendrían en subir el salario mínimo, dicen, son tan pequeña la cantidad de gente que realmente el beneficio no es tan grande. Y segundo, si en este momento están ganando $8 y se obliga a los pequeños negocios a que se les pague por lo menos $10.10, en vez de tener 3 empleados van a tener 2, o en vez de tener 10 van a tener 6. Entonces esa persona que está ganando $8 se vería desempleada y ganaría nada. Esa es la posición del Partido Republicano. Señor Michael Shifter, el hecho de plantear, por ejemplo, la salida adelante de medidas tan sensibles como el aumento al salario mínimo o la salud de los estadounidenses por vía decreto en un año donde también hay elecciones y en noviembre se renuevan escaños en el Senado y la totalidad de la Cámara, ¿qué significado tiene? Bueno, yo creo que es obviamente una estrategia que el presidente Obama ha decidido tomar. Creo que no le queda mucho más otra opción. Pero este tema de salario mínimo y ese tema no son un gran legado. Un presidente lleva 5 años en el poder, le falta 3. Y tiene que estar pensando en qué, y cuando asumió en 2009 iba a ser un presidente de transformación, y estamos hablando de aumentar el salario mínimo. Esto no es importante, yo creo que yo personalmente creo que debería hacerlo, y creo que en otros temas también hay que hacerlo, pero no es de gran ambición. No es de gran alcance de subir el salario mínimo. Ahora, lo que fue notable en su discurso anoche es que el presidente fue muy firme en apoyar, reafirmar su reforma de salud, que obviamente va a ser el gran tema de campaña de 2014. Y creo que él sabe que ha tenido muchos problemas. Él indicó que hay 9 millones que han firmado, que han ingresado al sistema, pero las encuestas sobre el tema de salud no son muy alentadoras. Él está esperando y está jugando que de aquí hasta elecciones de noviembre va a cambiar las actitudes como resultado de mejor desempeño, de mejores resultados de esta implementación de esa política. Pero esto es un problema para el presidente Obama mirando para las elecciones en noviembre, y puede perder como resultado de esto algunos escaños en la Cámara,
y es posible que los demócratas pierdan el Senado. Yo creo que eso está por verse, falta mucho tiempo, depende mucho si la economía mejora, pero yo creo que el tema de su reforma de salud, a pesar de que fue muy claro y muy comprometido, reafirmando anoche que esto es algo bueno, positivo para el país, pero todavía falta convencer la mayoría de los estadounidenses que es así. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del programa A la Noche qué opinan frente al discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Vamos a leer los mensajes que ya escriben tuiteros a esta hora. Juan Camilo dice: la política de Obama incrementó guerra por el mundo con el uso de drones en países como Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia. También escribe Danilo y dice: estoy de acuerdo con mejorar la educación de los estudiantes, ya que estos son el futuro de la economía en el mundo. Es lo que nos escriben a esta hora. Continúen redactando en redes sociales sus opiniones. Aquí las recibimos y las leemos en el programa de la noche. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir debatiendo la posición del presidente Barack Obama frente a sus asignaturas pendientes y que se convierten en un reto para el año 2014. Le dijo al Congreso que las logra a las buenas o por decreto. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.